Muy buenos días, bendiciones. Este es su hermano el apóstol José Reyes, hablando en este domingo 20 de junio 2026. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. a los hermanos ministros, ministerios nacionales y ya mundiales que son parte de nosotros y con nosotros. Saludos de parte del Señor y de la Iglesia. Hoy en Estados Unidos nosotros estamos, en todos los territorios de Estados Unidos, estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Qué le parece? Saludos, bendiciones a todos los padres, a todos los padres. Agradecemos a Dios por vuestras vidas, el ejemplo que sois para vuestras familias y vuestras comunidades. Sois representación de Dios en vuestros hogares y en vuestras comunidades. Oramos para que Dios continúe desarrollando en vosotros su carácter, de manera que seáis ese instrumento de bendición el cual Dios intencionó. Sabemos que tanto los padres como las madres, por su rol de modelo a sus familias, están siempre constantemente bajo ataques del enemigo, pero es por eso que el Espíritu Santo nos da su gracia, para que lo miremos a Él por dirección. Amén. Dios es el Padre eterno, el Padre ejemplar que nos ama, que nos perdona, que nos redime, que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Amén. Bendecimos a todos los padres en los Estados Unidos de América y en cualquier otro país que nos esté mirando, donde hoy también celebramos los padres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes, llaves del reino, y voy a ir para allá a buscar mi llavecita, lo cual ya es un poco de costumbre, porque estamos enseñando esta serie de mensajes llamados llaves del reino. Amén. Hoy continuamos con el mensaje que comenzamos la semana pasada, llamado abundantes para con Dios. Llave para una vida abundante y con propósito. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, los Evangelios del Nuevo Testamento, capítulo 12, versículos 16 al 21. Y vamos rápidamente a repasar esto. Abundantes para con Dios. Este es el tema de hoy, que lo estamos continuando de la semana pasada. Esperamos que usted se pudo conectar con nosotros la semana pasada, y si es la primera vez que se conecta con nosotros en este mensaje, pues vamos a repasarlo para continuar expandiéndolo. Amén. Se llama Abundantes para con Dios. Llave para una vida abundante y con propósito. Abundantes para con Dios. ¿Y qué significa eso? Amén. También quiero decir de entrada que lo que estamos creando es un paralelo. Estamos definiendo, ¿sí?, a manera de revelación, la importancia de nosotros ser abundantes para con Dios. Existe tal cosa dentro de los hijos de Dios, de ser abundantes para con Dios. Pero luego esto crea un paralelo para aquellos que no son abundantes para con Dios, ¿sí? De manera que podamos nosotros ajustarnos con revelación. Abundantes para con Dios, una llave para una vida abundante y con propósito. Amén. La semana pasada establecíamos estos principios bíblicos del reino, donde dice, nos recuerda que la provisión del reino es para la visión del reino. Imagínese Noé. Dios le dijo a Noé en el Antiguo Testamento: Noé, yo he determinado juzgar el mundo por su pecado, por eso te levanto para que me construyas un arca. Dios le dio la visión a Noé de lo que Dios quería hacer, y luego Dios le dio la provisión a Noé. ¿Sí? Entendemos esto, que la visión de Dios del reino es para la provisión del reino, es para la visión del reino. Hablamos la semana pasada en Salmo 24, que dice que de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan, lo cual cancela este pensamiento de que algo es mío. Todo lo que es mío, me es mío porque Dios me lo dio. A Dios le place darnos el reino, pero nunca olvidando de que fue Dios quien me lo dio. Dicen en la palabra de Dios, otra vez, solo repasando, Deuteronomio 8, versículo 18, que dice que es Dios, es Jehová, Moisés hablando, que es Jehová quien os da el poder para hacer las riquezas, honrando su pacto con vosotros como con vuestros padres. Es Dios que a ti y a mí nos da el poder, la habilidad de hacer riquezas. Porque eso viene con la bendición de Dios. Dios le dice a Abraham: eres bendecido y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? En Salmo 24, lo dejamos esto bien claro. Y la semana pasada yo mencionaba que hace unos 15, 20 años atrás, quizás más o menos,
yo tenía una idea errada de lo que es poseer algo, de lo que es ser dueño de algo. En ese tiempo yo pensaba que yo compré mi coche, yo compré mi casa, yo compré mis muebles y por consecuencia son míos. Y no entendía de que Dios me dio la oportunidad de comprar estas cosas para yo disfrutarlas, pero son todas de Dios. Es donde yo entendí la revelación de la mayordomía, donde Dios me da algo para que yo lo disfrute, pero nunca olvidándome que Dios es el dueño de todo. ¿Sí? La semana pasada otra vez estábamos mencionando de que en este versículo de Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, Jesús está ilustrando el peligro de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es el afán excesivo de poseer riquezas o bienes sin necesidad ni propósito. La idea no es hacer un voto de castidad, un voto no de castidad, de pobreza, no. La idea no es esa, la idea es, entendiendo, por ejemplo, ¿okay? Dios llama a Abraham de Padán Aram y lo lleva a Canaán. Y cuando Abraham le cree a Dios, Dios le revela el plan de que él hará de Abraham su pueblo. Será conocido como el Dios de Abraham. ¿Ok? La visión de Dios para Abraham es de uno con Dios. Uno que representará a Dios en las naciones. Entonces podemos entender cómo es que Dios comienza a prosperar a Abraham. Al punto que donde quiera que Abraham va, es prosperado. Pero eso no es solamente por Abraham. El plan y la intención de Dios prosperar a Abraham es por la visión que Dios tiene para Abraham. Abraham se convertirá en el representante de Yahweh, el representante de Dios a todos los ciudadanos del mundo. Por ende, cuando Dios prospera a Abraham, Él está pensando en la descendencia de Abraham, no solamente en Abraham. Cuando tú y yo comenzamos a entender que la provisión del reino de Dios, el plan de Dios para nosotros, es parte de la visión de Dios, entonces comenzamos a entender el balance que Dios espera de nosotros, de recibir de Él prosperidad. La prosperidad es parte del plan de Dios. Las riquezas son manifestación de la obediencia de los hombres a las leyes de Dios. Lo voy a decir otra vez y espero que usted lo escriba. La prosperidad es manifestación, confirmación, prueba en los hombres de obedecer las leyes de Dios. A Dios le deleita que seamos prósperos, porque eso le muestra a las personas en la parábola del hijo pródigo. Esa es una de las enseñanzas que vemos, que el hijo pródigo reflexiona en su error y dice, aún los criados de la casa de mi padre tienen más abundancia que yo. Estamos estableciendo la realidad de que debemos ser abundantes para con Dios, porque eso es una llave de una vida abundante y con propósito. Y estamos creando la base, el fundamento de qué es lo que suele acontecer en el corazón de los seres humanos. ¿Por qué? Una vez sabemos que debemos ser abundantes para con Dios, porque eso es una llave para una vida abundante y con propósito. ¿Cómo es que yo, aún a sabiendas de saber eso, todavía no lo estoy haciendo? Y mencionábamos la semana pasada de que la prueba del amor, esto es un principio del reino, de que la prueba del amor es el deseo de complacer. La prueba de que yo amo a alguien es el deseo de complacer a esa persona, no de boca, sino de hecho. Si yo le digo a Dios, Señor, yo te amo, le estoy diciendo a Él, yo quiero agradarte. Y es por eso que Dios nos enseña estos principios. ¿Para qué? Para que nuestra necesidad sea provista por el reino de Dios. Pero la única manera que nuestras necesidades y deseos incluso serán provistos por el reino de Dios es siempre y cuando nosotros obedezcamos a las leyes del reino de Dios. A las leyes del reino de Dios. ¿Qué evita que una persona pueda obedecerle a los principios de Dios? Su amor para con Dios, su falta de amor para con Dios.
No se trata de lo externo, se trata de lo interno. La prueba del amor es el deseo de complacer. La semana pasada paré un momento y oré a Dios para que nos diese su amor agape. El amor que no busca su propio interés, el amor que se deleita en hacer lo correcto. Hoy, domingo después, estamos edificando sobre ese fundamento de que tú y yo estamos operando en un amor agape, que nuestro deleite es el igual que el de Jesús, que hacer la voluntad del Padre es nuestro pan, que hacer la voluntad del Padre es nuestro deseo. ¿Sí? La prueba del amor es el deseo de complacer. Hablamos la semana pasada cómo un corazón puede convertirse en avaro y fuimos a la raíz en Génesis capítulo 3, versículo 17, donde Dios le dice a Adán que por causa de su pecado, desobediencia a Dios, habiendo oído la voz de la mujer y desobedecer a Dios, la tierra ya no le daría su fruto. Con el sudor de su frente trabajaría todos los días, porque del polvo había sido tomado hasta que el día que él vuelva al polvo. Hablaba también yo sobre la realidad de que durante el tiempo que Adán y Eva estuvieron en obediencia a Dios, Eva nunca necesitó si usted se acuerda con nosotros, una cartera. Que la primera vez que Eva creó una cartera fue el día que fueron sacados del jardín del Edén. Porque hasta ese momento todo era de ellos, todo era disponible. De ahí es la primera vez donde ahora Adán y Eva, su descendencia, comienzan ahora a operar en una realidad de escasez. Y la escasez provoca en los seres humanos una actitud que es contraria a este principio bíblico que estamos enseñando, que si doy me quedo con menos. Que si doy me quedo con menos, lo cual anula por consecuencia la ley de la multiplicación. La ley de la multiplicación. Imagínese un granjero, un campesino en el campo. ¿Qué hace él? Él tiene el terreno, tiene la tierra, él ara la tierra, pero luego pone la semilla y la cubre con el lodo, con la tierra. Al él hacer eso, esa parte de preparar la tierra y luego poner la semilla y cubrirla con tierra, él está activando, escriba esa palabra, activando el proceso de multiplicación. Si el campesino, no obstante tener la tierra, no prepara la tierra y pone la semilla, él no va a tener una cosecha. No porque Dios no quiere que él no tenga una cosecha, no porque él no quiere tener una cosecha, sino porque él no hizo aquello que era necesario. De igual manera, con este principio bíblico que estamos hablando, abundantes para con Dios. Número 1, todo es de Dios. Número 2, yo soy de Dios. Número 3, porque yo soy de Dios, yo obedeceré a las leyes de Dios para la abundancia. Número 4, este principio se aplica a cualquier lugar donde tú y yo estemos viviendo. Este principio se aplica a donde quiera que tú y yo estemos viviendo. Lo decía la semana pasada a manera de alerta. Y es que, igual que en los días de Noé, nosotros estamos viviendo en un tiempo de un final de una era, la era de la iglesia. Para este tiempo es necesario nosotros vivir bajo la cultura del reino de Dios para poder glorificar a Dios en este último tiempo. Es por eso que el Espíritu Santo viene preparándonos con estas revelaciones para poder operar bajo las leyes del reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay escasez. Jesús dijo, yo he venido para que en mí tengáis vida y vida abundante. Concluimos, por ende, de que si algo no está funcionando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hay un cortocircuito. Algo está bloqueando la manifestación de las promesas de Dios en mi vida y es a lo que estamos revelando. Estamos exponiendo lo que está ahí, que no sabíamos, de manera que podamos reemplazarlo con lo que debe ir ahí, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Venga conmigo a Lucas capítulo 12.
versículo 16 al 21. Este es Jesús hablando una parábola. ¿Ok? Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esto es Jesús hablando. Este hombre ya era rico, pero en ese año, de acuerdo a la parábola, él tuvo una cosecha sobreabundante. Y la actitud de su corazón a lo que le pasó a él fue una actitud errada, porque él debió pensar, Dios me ha dado más que suficiente. Yo voy a ver a quién yo puedo bendecir y glorificar a Dios con la sobreabundancia. Pero en vez, él pensó solo para sí, avaricia, afán excesivo de poseer riquezas o bienes sin necesidad ni propósito. Él ya era rico. Él había planeado para una cosecha y esa cosecha él tenía planes de venderla o hacer lo que fuese a hacer. Pero ese año Dios le dio una porción doble. Él le dio más de lo necesario. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? Comparte tu pan con 7, aún con 8, porque no sabes lo que mañana va a traer. La actitud del corazón de este hombre no fue correcta para con Dios. Por eso Jesús lo recalca. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Existe tal cosa como ser rico para con Dios y existe por consecuencia tal cosa lo opuesto, no ser rico para con Dios. Y Jesús nos instruye a ser ricos para con Dios, porque siendo ricos para con Dios, estamos posicionándonos para glorificar a Dios y al obedecer a Dios estamos activando la prosperidad, estamos activando la abundancia de Dios sobre nuestras vidas, pero también sobre la vida de otros. Sobre la vida de otros. Una vez más, el día que Dios saca a Adán y a Eva del jardín del Edén, ellos comienzan a vivir en una realidad diferente, una realidad de escasez. Y por consecuencia, su propia actitud de provisión, su propia actitud de abundancia cambia radicalmente por sus mismas circunstancias. Jesús nos alerta sobre esto cuando dice, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, o el corazón de muchos se enfriará. Cuando vuelve el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y es a lo que estamos atendiendo con esta revelación, con esta enseñanza. El mundo está carente porque no está operando con las leyes de Dios. La iglesia, los hijos de Dios, tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Y al aplicar las leyes de Dios a nuestras circunstancias, estamos operando y activando esa cosecha sobrenatural porque es activada por la obediencia a la ley de Dios. Lo contrario es que yo, no obstante teniendo las leyes de Dios, opero con una ley de escasez, una ley de miedo. Y por consecuencia me privo yo y privo a mi prójimo de tener una cosecha abundante, una vida plena. Las leyes de Dios se van a cumplir sí o sí cuando se ponen en práctica. Venga conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Este es Jesús otra vez hablando. Mateo, primer libro de los Evangelios. Mateo capítulo 25.
Ya leímos en Lucas capítulo 12 sobre este hombre rico, ¿sí? Y vimos cuál fue la respuesta de él para con la sobrenaturalidad, la sobreabundancia. Él debió pensar, tengo más que suficiente, voy a ver quién yo puedo bendecir que necesite. Hay una ley espiritual en el libro de Proverbios que dice que el que le da al pobre, a Dios le presta y Dios le devolverá el favor. Es una ley espiritual que se va a cumplir. Nosotros sabemos de compañías Fortune 500, de compañías grandes y pequeñas, que toman fielmente un 10% de sus ganancias y la donan a instituciones benéficas. Esa persona, dueño de esa compañía, puede o no ser creyente, hijo de Dios, pero por esa persona, aplicar la ley de Dios, de dar al prójimo, activa la ley de consecuencia de eso cuando dice que el que le da al pobre a Dios le presta y Dios le devolverá el favor. Hay personas que no son cristianos, que no son creyentes, que no son hijos de Dios. No obstante, ellos saben que hay una ley que se activa, una consecuencia que se activa cuando ellos dan donaciones. Porque la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. La palabra de Dios no va a volver a él vacía, sino prosperada. Mateo 25. Otra vez, estamos revelando dos paralelos. La intención no es hacerte sentir que tú no estás siendo abundante para con Dios. No. Muchos de nosotros ya operamos con esta revelación en nuestras vidas y sembramos a la obra de Dios. Honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y somos de bendición a otros por revelación y lo hacemos de todo corazón. La idea es afirmarnos a aquellos que ya estamos operando bajo las leyes de la abundancia en el reino de Dios y animarnos a tener paz, porque es una garantía de Dios de que Él siempre se asegurará que tengamos más que suficiente, porque ya estamos operando con las leyes de Dios. Dios va a respaldar su palabra en aquellos que la cumplen. La intención de este mensaje es ayudarnos a posicionarnos para poder decirle sí a Dios en la visión y visiones que Él nos está dando para el futuro. Confiados en la habilidad del reino de Dios de respaldar la visión que Él nos ha dado. Porque la provisión del reino es para la visión del reino. Esa es la intención de esta serie de mensajes, ayudarnos a recordar, a afirmarnos en continuar haciendo aquello que ya sabemos que es lo que Dios espera. Y si alguno de nosotros, al escuchar este mensaje, nos damos cuenta que hemos dejado de ser obedientes a la palabra de Dios, hemos dejado de ser ricos para con Dios, retornemos otra vez a ser ricos para con Dios. En unos minutos yo voy a orar, porque hay una palabra profética de Dios que dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y aumentará nuestra sementera. Mateo capítulo 25, versículo 14. Jesús hablando otra vez, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esos son tú y yo. Estos siervos somos tú y yo. Estos siervos somos los hijos de Dios aquí en la tierra. Jesús volvió al cielo 2000 años atrás y nos ha entregado todas las cosas. ¿Sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escuche, ¿quién entregó a quién? El dueño entregó sus bienes a sus siervos. Dios, Salmo 24, de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan. Nos ha dado el poder para hacer las riquezas, nos ha dado el poder para poseer la tierra en su nombre y representación. Hasta ahí todo bien. Comenzamos a entender el propósito de la parábola.
es alertarnos, enseñarnos que hay una manera correcta de hacer la voluntad de Dios y una manera incorrecta de no hacer la voluntad de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, lo cual explica por qué hay diferentes economías dentro de los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que son riquísimos. Por eso no dejan de ser hijos de Dios, porque son riquísimos. Hay otros hijos de Dios que son ricos. No dejan de ser hijos de Dios por ser ricos. No son menos que los que son riquísimos, pero tampoco son más que los hijos que no tienen tanta abundancia. Muy importante entender esto. La idea no es apelar al riquísimo. La idea es afirmarnos en nuestra identidad de hijos de Dios. Y esta parábola lo ilustra. Dios no hace excepción de personas, pero sí Dios ha dado a unos más habilidades que a otros. Eso no hace a Dios malo, simplemente lo hace soberano. No obstante, cualquier sea el nivel de capacidad de administrar que tú y yo poseamos hoy, no nos exime de honrar a Dios con nuestras vidas. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, escuche, conforme a su capacidad de administrar. ¿Qué dice Jesús? Que el que no colecta con nosotros desparrama, y Dios no le gusta el desparramiento. Dios no le gusta el desparramiento. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. La prueba del amor es el deseo de complacer. El Señor ya no estaba con ellos físicamente, pero el amor de estos 2 siervos en la parábola a su Señor los inspiró a administrar con denuedo lo de su Señor. El amor de ellos a su Señor los motivó, los inspiró de que si mi Señor me confió estos talentos, Él me ha dado su bendición y yo seré próspero en todo lo que yo emprenda, de acuerdo a la palabra, que todo lo que tú emprendieres, Dios se encargará de prosperarlo. Dice que y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros dos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Note que dice dinero para que entendamos ¿de qué estamos hablando? De administrar recursos, provisión. Con el dinero, uno puede ir a la tienda y comprar cualquier cosa que uno necesite. Con el dinero. Esta es la ilustración. No estamos hablando de la habilidad de orar. Eso es un don. Igual que la habilidad de administrar. Y es lo que la parábola está reflejando. Dios se está refiriendo a finanzas. Dios se está refiriendo a recursos. La habilidad de administrar, tu habilidad, el don de administrar, se va a aplicar sobre recursos. Sobre recursos. Y de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan. Al que tiene, más se le dará. Porque sabe qué hacer con eso que tiene. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, de los 3, el señor de los siervos. Su nombre es Adonai, señor de toda la creación. Solo hay un nombre a través del cual los hombres pueden alcanzar salvación y vida eterna, ese nombre siendo el nombre de Jesús. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
los llamó a presentar su mayordomía. ¿Se acuerda la parábola que acabamos de leer del hombre rico? Él no fue abundante para con Dios. No obstante, Dios haberle dado una cosecha sobrenatural. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tú y yo tenemos que estar siempre listos para darle cuentas a Dios de lo que Él nos ha entregado, de lo que Él nos ha confiado. En inglés se llama accountability. No sé cómo se dice en español. Dar cuentas, saber de que vamos a darle cuentas a Dios porque Él es soberano. Él es soberano. Igual, no es para meternos miedo como el siervo del un talento, sino para que sepamos de que somos hijos de Dios y la prueba de nuestro amor a Dios es el deseo de complacer a Dios. ¿Cómo complacemos a Dios? Siendo buenos administradores con lo que Él nos ha dado, porque ser buen administrador le muestra a Dios cuánto le amamos. Le muestra a Dios cuánto le amamos. Y llegando el que había recibido, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La prueba del amor es el deseo de complacer. El anhelo ardiente de este siervo era poder venir delante de su Señor. Él no sabía cuándo el Señor iba a venir, pero el anhelo ardiente de él era que por amor a su Señor, él se estaba esforzando. Como le digo, si no recibimos esta revelación, estaremos siempre haciendo las cosas por la razón equivocada. Pero cuando entendemos este principio de que la prueba del amor es el deseo de complacer, se nos van a ir de nuestro corazón y de nuestras vidas un montón de situaciones que se nos presentan en nuestro corazón que tratan de menguar nuestra habilidad de obedecer a Dios. Vamos a ser esforzados y valientes en hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, porque nuestra motivación es agradarlo a Él. Vamos a querer agradarlo a Él. Cuando tú amas a alguien, tú te esfuerzas en agradarlos. Usaba la semana pasada el ejemplo de yo con mi esposa. La prueba de que yo la amo a ella es mi deseo de complacerla a ella en aquello que ella necesita o desea. Yo le puedo decir a ella, yo te amo, yo te amo, yo te amo, todo el día te amo, pero no es lo que yo le digo a ella, es lo que yo hago por ella, que le confirma a ella de que realmente yo la amo. De igual manera con Dios. No es de palabrería, sino de hechos. Pero esos hechos vienen nacidos de una revelación de que el deseo de complacer es la prueba del amor. Dios se encargará de proveerte provisión, de darte semilla para sembrar. Pero lo que Dios nunca puede hacer es poner amor en tu corazón para con Él. Eso nace de ti. Él ya nos ha dado su amor agape. Debemos cultivar ese amor agape porque Él se lo merece. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Usted lo puede ver, usted lo puede escuchar. Este hombre, él está satisfecho. Él está satisfecho de que este día que él sabía que iba a venir, finalmente llegó y él puede con integridad devolver lo que es del Señor suyo, pero aparte de eso, darle el rédito. Gente, es sublime cuando tú y yo sabemos que hemos hecho la voluntad de Dios.
algo sobrenatural viene sobre nosotros. La satisfacción, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nosotros. Y ese es el deseo de Dios, de que tú y yo vivamos vidas que están claras, convencidas de que el Padre nos aprueba. Como le dijo Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios dice eso de ti y de mí, porque lo amamos nosotros a Él, no solo de palabras, sino también de hecho. Y su Señor le dijo, bien, well done, bien, buen siervo, buen siervo. Esto no es palabrería, esto está revelando la respuesta de nuestro Padre Celestial cuando tú y yo lo amamos de todo corazón y nos esforzamos en hacer su voluntad en nuestras vidas. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Dos atributos que el Señor reconoce sobre este siervo. Buen siervo y fiel. Y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Gente, imagínese lo menos que él está pensando, este hombre, este siervo de los 5 talentos. Él tiene todas estas habilidades. Él va, invierte, se esfuerza, multiplica, ahora entrega todo al Señor. Y lo menos que él está pensando es que hay más. Pero esa es la realidad de todos aquellos que honramos a Dios con nuestras vidas. Siempre hay más. Siempre hay más. Siempre hay más. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay escasez. Y esa es la gran tragedia que experimentan algunos hijos de Dios, seres humanos, pensando de escasez en vez de abundancia. Las circunstancias, las vicisitudes, aún las mentiras de Satanás, ¿se acuerda la palabra fear, false evidence appearing real? Nos hacen creer que no hay. Nos hacen creer que si tiene una persona una enfermedad, se va a morir de esta enfermedad. Si esta persona tiene un problema de financiero, va a perderlo todo. Si esta persona tiene un problema legal, el problema se va a engrandecer y no va a tener solución. No, eso es lo que Satanás quiere que tú pienses. La verdad es que al que cree, todo le es posible. La verdad es que dice la palabra de Dios, invócame en el día de tu necesidad, yo te libraré y tú me glorificarás. El plan de Dios, el propósito de Dios en tu vida y en mi vida es de llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, no de escasez en escasez. Esa es la realidad de todos aquellos que no están con Dios, pero Jesús dice, yo he venido para que me tengáis vida y vida abundante. Ya que estamos en Cristo, nuestra porción es una porción de provisión y prosperidad. No de escasez y muerte. Eso fue lo que Jesús vino a cancelar. Él dice la Biblia que Jesús vino a parar las obras del diablo, las consecuencias del pecado. Tú y yo ya estamos en el reino. Por ende, por eso debemos renovar nuestra mente a la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino prosperada, habiendo producido aquello por lo cual él la creó, la envió. Imagínense la sorpresa, la satisfacción del siervo de los 5 talentos cuando él escucha de su Señor diciéndole, porque tú has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré, entra en mi descanso. Pero note que el Señor creó unas condiciones donde el siervo pudiese probar su amor a su amo. A todos se nos ha dado una vida. A todos se nos ha dado una vida que tiene 24 horas. Lo que tú y yo hacemos con esas 24 horas determina, confirma a Dios cuánto le amamos o cuánto no le amamos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otras versiones dice, entra en mi descanso. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes.
he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Otra vez, la misma reconocimiento de parte del Señor. Dios no hace acepción de personas. Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad de administrar. ¿Usted lo ve? Yo espero que usted lo vea. Dios no espera que tú hagas lo que el otro está haciendo. Dios espera que tú hagas tú mejor con tu capacidad. Con tu capacidad, para que no te compares con tu prójimo, sino que glorifiques a Dios con tu vida. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La misma declaración que le dijo al de 5 talentos, le dice al de 2. Pero ¿qué revela esta parábola? De que Dios va a ponernos en situaciones donde vamos a poder aplicar y desarrollar habilidades que nos van a servir para el próximo nivel, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Eso pasa cuando somos abundantes para con Dios. Usted lo ve, vimos primero la primera parábola del hombre rico que tuvo una cosecha sobrenatural, pero su corazón no era abundante para con Dios. ¿Cuál fue la declaración del Señor? Necio. Ahora vemos la declaración del Señor sobre estos otros 2 siervos que sí hicieron lo correcto para con Dios, porque su deseo de amar, su deseo de agradarlo era su motivación de vivir, de esforzarse cada día. Vemos que el Señor los reconoce y les dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en mi descanso. Ahora bien, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, escuche la perspectiva de él que tiene de su Señor. Otra vez, Génesis capítulo 3, versículo 17, el miedo a la escasez hace que algunos de nosotros juzguemos a Dios de malo. Juzguemos a Dios en nuestro corazón de malo. El miedo al porvenir, dice la palabra en 1 de Juan 4:18, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Esa debe ser una realidad en la cual tú y yo debemos vivir todos los días, pidiéndole al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón y vea si hay en nuestros corazones algún tipo de miedo o temor, raíz de amargura o resentimiento contra Dios o contra otra persona, para que el Espíritu Santo saque eso de nuestros corazones y ponga su paz y su confianza en Dios. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. ¡Wow! ¡Wow! Imagínense a los otros 2 siervos oír a este siervo acusando a su señor de malo cuando ellos 2 experimentaron una realidad diferente a la de él. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, acusando al Señor de falta de integridad, Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, aquí está, 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera todo temor. Versículo 19, donde el temor trae consigo siempre castigo. El temor va a traer siempre castigo, pues no ha sido perfeccionado en amor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. La actitud de su corazón para sí mismo produjo una consecuencia de juicio. Todo porque él albergó miedo en su corazón en vez de confianza en su Señor, amor a su Señor.
La prueba del amor es el deseo de complacer. Aquí tienes lo que es tuyo. Wow, él se siente justificado. Este siervo dice, bueno, guardé lo que es tuyo, no lo perdí. No fuera que tú me tiraras a la cárcel porque despirramé lo tuyo, perdí lo tuyo. No, yo lo guardé en la tierra hasta el día que tú vinieras y aquí está lo que tú me entregaste. Aquí está lo tuyo, lo tuyo. Cuando de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Aún el siervo es de Dios. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Dos atributos de personalidad, de carácter. Malo y negligente. Negligente es lo opuesto de diligente. Estos dos otros siervos fueron diligentes con lo de su señor. Este siervo fue negligente y malo porque él juzgó a su señor injustamente. Sus pensamientos eran de maldad para con su señor. Él estaba juzgando equivocadamente, pero en su corazón sintiéndose justificado contra Dios. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El Señor le está diciendo, de acuerdo a tus palabras, si yo soy eso, si yo soy lo que tú dices, no es excusa para ti que yo sea como yo soy. Tú tenías una responsabilidad para con lo que yo te entregué. Y eso es lo que Dios está buscando activar en nosotros. Que lo que somos y tenemos sea usado para glorificar a Dios en nuestras vidas. Porque todo es de Él. A sabiendas de que como la descripción de los otros dos siervos, el de 5 talentos y el de 2, es que cuando nosotros operamos en honra para con Dios, Dios se encargará de multiplicar aquello que Él nos ha dado y nos va a poner sobre más, porque estamos operando motivados por amor a Él, usando las leyes de multiplicación que Él ya ha creado. Dios le dijo a Noé, en el Antiguo Testamento, Noé, sepas tú, esta es una ley espiritual de multiplicación, de prosperidad, de provisión. Dios le dijo a Noé, Noé, sepas tú que mientras haya sol y haya luna, habrá siembra y habrá cosecha. La siembra garantiza una cosecha, siempre. De acuerdo a la semilla será el fruto. Pero esto es una ley espiritual que se va a cumplir cada vez. Mientras haya sol y haya luna, habrá siembra y habrá cosecha. ¿Qué le está diciendo Dios a Noé? Nos está diciendo a nosotros, después del diluvio, Dios le da esa promesa a Noé. Después del diluvio, el diluvio creó en Noé una experiencia de destrucción. So Dios le afirma a Noé de que porque Dios está haciendo nuevas todas las cosas con Noé y su familia, Dios le afirma a Noé que no obstante haber venido de un diluvio, la ley de Dios se va a cumplir sobre la tierra a la cual Dios le ha dado a él, ahora a él, a Noé y a su familia. La ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Este siervo malo, el de un talento, no operó sobre esa ley. Por eso nada se le multiplicó. Por eso nada se le multiplicó. No tiene nada que ver con el Señor. No tiene nada que ver con el siervo. Tiene todo que ver con qué ley estos siervos estaban operando. Los dos siervos de la parábola operaron con la ley de la siembra y la cosecha. Por consecuencia, hubo multiplicación. El tercer siervo no operó sobre la ley de la siembra y la cosecha. Por eso no tuvo cosecha. No porque la tierra no pudiese dar. No porque
la ley no se cumpliese, lo contrario, él neutralizó la habilidad de este dinero multiplicarse. Los versículos siguientes nos lo confirman. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, multiplicación. El Señor está buscando, Dios está aquí, el Señor está buscando multiplicación sí o sí. Él dice, si tú sabes que yo soy malo, por lo menos podías tomar mi talento, llevárselo a los cambistas, a los negociantes, que usaría mi talento, invirtiéndolo y produciendo un rédito. Por lo menos podías haber hecho, de manera que cuando yo regresara me dieras lo que es mío, mi talento, de acuerdo a tu definición, con intereses, buscando multiplicación. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, refiriéndose al de 5 talentos, ahora multiplicado, al que tiene más se le dará, lo que vamos a decir ahora. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, subraye esto por favor, necesito que usted subraye esto, porque al que tiene le será dado y tendrá más. A Dios le place que tú y yo vivamos una vida de abundancia. A Él le place, le da gloria a su nombre. Dios se siente satisfecho cuando tú y yo operamos con las leyes de su reino. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene, ¿qué? Amor para con Dios. El que no es abundante para con Dios. Eso es lo que define esta enseñanza. ¿Somos abundantes para con Dios o no somos abundantes para con Dios? No hemos sido abundantes para con Dios por causa del miedo, el temor, nuestra apatía para con Dios. Algunos de nosotros, como les digo, no operamos con el amor agape de Dios, no obstante ya ser salvos. ¿Se acuerda Jesús con Pedro al Jesús resucitar? Cuando Jesús se le aparece a los discípulos y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, agape mí, Pedro, ¿tú me amas, agape? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo, fileo. Jesús otra vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas, agape? Y Pedro le responde, Señor, yo te amo, fileo. ¿Ok? Hay una manera correcta de amar a Dios y hay una manera incorrecta de amar a Dios. La manera correcta de amar a Dios es el deseo de nosotros complacerlo, que hacer su voluntad sea nuestro deleite, cualquiera que sea esa su voluntad. Y una de las voluntades de Dios es que tú y yo compartamos nuestro pan con gozo, que nosotros compartamos nuestras habilidades con otros, que nosotros honremos a Dios con nuestros bienes, que lo honremos a Él, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hay un movimiento dentro de la iglesia, lo cual es satánico por naturaleza, como siempre, tratando de hacernos pensar o desistir, walk away, dejar nosotros de honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hay predicadores por ahí, algunos, que están tratando de anular la ley de la siembra y la cosecha. Están tratando de anular la ley de los diezmos y de las ofrendas. Son los hijos de Dios. Nosotros hacemos bien con obedecer a Dios. Hacemos bien nosotros con obedecer a Dios. Aún Jesús, cuando le presentaron la moneda de César, si era lícito pagar impuestos a César o no, Jesús le dijo, tráeme una moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? De César. Entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Note que Jesús en ese momento no abole los diezmos y las ofrendas. Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Dios le dio a Israel y al pueblo de Dios, por extensión, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de los diezmos
y las ofrendas. Así nosotros honramos a Dios. Nosotros honramos a Dios porque al honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos permitiendo que la obra del reino de Dios no solo permanezca, sino que se expanda. No solo permanezca, sino se expanda. Otra vez, el principio divino de que la prueba del amor es el deseo de complacer. Yo le puedo decir a Dios que yo lo amo todo el día, all day long. Pero no es lo que yo le digo a Dios, es lo que yo hago que le confirma a Dios cuánto yo le amo. Cuánto yo le amo. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Venga conmigo a Segunda de Corintios 9. Nuevo Testamento, Segunda de Corintios 9. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Entiéndase, el apóstol Pablo es el apóstol a los no judíos. Significa a la mayor parte de la eclesía. A la mayor parte de la eclesía. ¿Ok? ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9, versículo 7? Tiene 1 de Corintios, lo cual yo tengo y no iba a leer ahora. 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Ok? Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios, la iglesia primitiva, la iglesia conformada por la mayoría de no judíos. ¿Ok? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Ok? Versículo 6 para entrar en contexto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿ok? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El apóstol Pablo está usando principios divinos del reino para animar a la iglesia de Corintios en una siembra sobrenatural para ayudar a los hermanos en Jerusalén en ese tiempo. ¿Ok? So, el apóstol Pablo está haciendo una colecta en todas las iglesias que han sido sembradas entre los no judíos para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que estaba padeciendo de una hambruna en ese tiempo. ¿Ok? So, Pablo en 2 de Corintios instruye a la iglesia a ser abundantes para con Dios con estas ofrendas. Esto es aparte de sus diezmos. Esto es aparte de sus diezmos. Esto es una ofrenda voluntaria de misericordia para los hermanos en Jerusalén. A los hermanos en Jerusalén. Pero note que Pablo apela a principios divinos del reino de siembra y cosecha. El que sembrar escasamente cosechará. Pablo está hablando a hombres y mujeres que en su mayoría son negociantes, son merchants, trabajan diversos trabajos dentro del reino romano. Pero nota el principio bíblico que el deseo de, la prueba del amor es el deseo de complacer. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. ¿Ok?
Vimos la parábola de los talentos. ¿Ok? Venga conmigo a Lucas capítulo 6. Jesús hablando. Versículo 38. Jesús hablando dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok, yo entiendo esto, lo que voy a explicar ahora. Ok. Ok. Esta realidad dentro del reino, de que nosotros, igual que el campesino, que toma la semilla y la siembra y activa por consecuencia la ley de la multiplicación de su semilla, que producirá una cosecha en meses después, nosotros entendemos esa parte. Ok, apóstol, usted me está diciendo que yo tengo que ser abundante para con Dios, que yo debo honrar a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Sí, a todo eso. Ahora yo le voy a mostrar cómo eso pasa efectivamente dentro del reino de Dios, porque esa es la parte que por nosotros no verla, dudamos. Esa es la parte que por nosotros no verla, deme un segundo, yo de hecho creo que voy a tomar un sobre para ayudarnos a entender. Cuando yo tomo mis diezmos y mis ofrendas y las pongo en este sobre y la deposito en la casa de Dios, yo estoy haciendo lo que el campesino hace, perdone. Yo estoy haciendo lo que el campesino hace cuando Dios le dice, sepas tú que mientras haya sol y luna habrá siembra y habrá cosecha. Yo estoy tomando mi semilla con lo que Dios me ha dado el poder para hacer estas riquezas y estoy honrando a Dios con ella. En el Antiguo Testamento se usaba este mismo método con los granos, con las semillas, con las vacas, con los ganados. Se llevaba al alfolí. Alfolí significa casa de Dios. Eso es lo que alfolí se llama, templo de Dios, casa de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios incluye alfolí. Incluye alfolí. So, el hombre, yo, en este caso, el ser humano, el hijo de Dios, la hija de Dios, cuando nosotros tomamos nuestras semillas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y la ponemos en un sobre y la llevamos a un lugar donde la obra de Dios está siendo manifestada, levantada, enviada, estamos haciendo aquello que Dios requiere que nosotros hagamos. Venga conmigo, ¿ok? Mateo capítulo 16, perdón, Mateo 6, para que usted vea una ilustración gráfica de lo que pasa cuando tú y yo en obediencia hacemos esto. Mateo capítulo 6. Porque como les digo, muchos de nosotros somos obedientes a los predicadores cuando nos dicen, ok, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas, y nosotros lo hacemos, pero al nosotros no ver qué pasa con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cómo es que Dios los recibe, pensamos que estamos, algunos de nosotros, manteniendo al pastor, por ejemplo, porque nosotros no vemos lo que pasa. Muchas veces concluimos que lo que está pasando es esto o aquello. Hoy Dios nos está permitiendo ver qué pasa cuando tú y yo en obediencia traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Nosotros, este mensaje se llama abundantes para con Dios. Abundantes para con Dios. Ok, ya sabemos de las misericordias, lo mostramos con 2 de Corintios. Pablo está tomando una ofrenda entre todas las iglesias del Nuevo Testamento para enviarlos una ofrenda sobrenatural a la iglesia de Jerusalén, la comunidad de creyentes en Jerusalén, porque ellos están pasando una hambruna. Esto es misericordia, esto es una ofrenda de misericordia, lo cual es parte
de la instrucción de Dios a su pueblo de que traigamos nuestros diezmos al alfolí y que haya pan en la casa de Dios. Dicho sea de paso, una data histórica. Israel, después de haber entrado en la tierra prometida, Israel no cumplió la ley de Moisés para con los levitas, para con los diezmos, para con las ofrendas, para con el descanso de la tierra una vez cada 6 años. Ellos no la cumplieron. Una vez cada 50 años. Por eso tuvo Dios que mandar el pueblo en tiempo de Jeremías en exilio por 70 años para que la tierra que pertenece a Dios pudiese descansar. Solamente 7 veces en 7 reinos en la historia de Israel como nación, hubieron 7 reyes que honraron la ley de Dios de los diezmos y las ofrendas. Los otros lo hacían esporádicamente. Por eso Malaquías, el libro de Malaquías, Dios inspira al profeta para que escriba el libro de Malaquías. ¿Y cuál es la instrucción, la versículo que solemos leer de Malaquías 3, 10, 11 y 12? La promesa de Dios. Traed, oh Israel, oh pueblo mío, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, a mi templo, y haya pan en mi casa. Y probadme en esto, si no os bendeciré hasta que sobreabunde, os daré mi buen tesoro, mi lluvia temprana y mi lluvia tardía. Por causa de vosotros cerraré la boca del devorador y seréis tierra deseable. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Ok? Versículo 19. Jesús hablando, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok. Una vez más, este es Jesús hablando. No os hagáis tesoros en la tierra. No os afanéis en acumular, como la parábola del hombre muy rico. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, sed abundantes para con Dios. Cuando Jesús está diciendo, haceos tesoros en los cielos, Él está diciendo, depositad en aquello que yo os instruyo. Depositad en aquello que os instruyo. ¿Qué suele pasar en el corazón del ser humano, entre ellos los hijos de Dios? Ok, yo voy a trabajar para tener una casa. Yo ahorro mi dinero en el banco para o comprar la casa completamente cash o para dar un down payment, pero nunca tomo dinero de lo que yo gané, una porción para honrar a Dios. No gané, no tomé, como Dios se merece, de ese dinero para honrar a Dios en su casa de oración, en la iglesia local. Nunca tomé dinero de eso para ayudar a mi prójimo que veía en la carretera, en el camino, cuando yo iba camino al trabajo. Nunca tomé, simplemente ahorré para yo comprar lo que yo quería. No fui rico para con Dios, no obedecí las leyes de Dios de misericordia y de honra a su obra. Es a lo que Jesús se está refiriendo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok. Ahora bien, venga conmigo a Hechos capítulo 10, para que usted vea qué pasa, a qué tesoro se está refiriendo Jesús. Hechos capítulo 10. Espero que de hoy en adelante esto le ayude a usted a ver que efectivamente cuando tú y yo por la fe tomamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y los traemos a la casa de Dios,
eso está creando un depósito en el cielo. Cuando tú y yo damos de agua de beber a un sediento, cuando damos de vestir a un desnudo, cuando somos misericordia con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, estamos creando un depósito en el cielo. Es al depósito al cual Jesús se está refiriendo. Apóstol, ¿cómo yo sé que mis diezmos y mis ofrendas, mis obras de caridad están siendo recibidas por Dios? Porque yo estoy obedeciendo la ley de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 31. ¿Ok? Perdón, capítulo 10, versículo 1. ¿Ok? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre argumentablemente era italiano, no judío. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas. Estamos ilustrando qué pasa cuando tú y yo depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando tú y yo hacemos obras de bien. ¿Está Dios tomando eso en cuenta? Lo acabamos de oír de Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla puede destruir, el ladrón robar, sino haceros tesoros en los cielos. ¿Cómo me hago yo tesoros en los cielos, apóstol? Lo estamos viendo ahora. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Ya vimos la parábola del hombre malo, del hombre rico que no fue abundante para con Dios. ¿Se acuerda de eso? Ahora vamos a ver la historia de un hombre que está siendo abundante para con Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Subraye eso. ¿Qué hacía el apóstol? Muchas limosnas al pueblo. Este hombre no está bajo el pacto todavía. Lo único que él tiene son limosnas, obras de bien. Pero no obstante, recuerda Jesús cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me fuiste a visitar. Y dirán ellos al Señor, 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 ¿cuándo lo hicimos? Y Él les responderá, cuando no lo hiciste por uno de estos pequeñitos. Abundantes para con Dios. Este hombre todavía no está dentro del reino, pero no obstante, por él temor de Dios en su corazón, ese temor respondía en buenas obras, hasta que le llegó la revelación, lo cual vamos a ver en un momento. Piadoso y temeroso de Dios, de mayúscula aquí, no una deidad, de Dios, Adonai, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ok? Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio, ponga su nombre ahí. Porque estamos revelando aquí qué pasa con tus diezmos y tus ofrendas. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿qué dice apóstol ahí? Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. ¿Usted ve la transferencia tesoros en los cielos? Este hombre tiene un depósito en el cielo. Este hombre tiene una cuenta en el cielo, igual que tú y que yo. Y él constantemente ha ido depositando depósitos en esa cuenta. Y Dios ha estado haciendo anotaciones, igual que hizo anotaciones con los 3 siervos, de los de 5 talentos, de los de 2 talentos, de los de 1 talento. Dios está observando, no para juzgarnos y castigarnos, sino dándonos la oportunidad de tener depósito en nuestra cuenta. Porque existe una cuenta y lo estamos viendo.
Y lo estamos viendo en la vida de Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, si usted nunca vio esto, hoy usted lo ha visto. Hoy usted lo ha visto. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en los cielos, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Venga conmigo a Filipenses capítulo 4. Y concluimos con esto. Filipenses capítulo 4, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo otra vez hablando, enseñando a la iglesia. Filipenses capítulo 4. Otra vez, vamos a ilustrar otra vez qué pasa cuando tú traes al templo, a la casa de Dios, tus diezmos y tus ofrendas, cuando tú haces misericordia con tu prójimo, cuando tú ayudas a una persona en misericordia, movido por la ley espiritual de que el que da al pobre, a Dios le preste y Dios le devolverá el favor. En la casa de Dios es la casa de donde sale la palabra de Dios para sanidad de las naciones. Ambas instituciones, ambas razones glorifican a Dios y te califican para tu cuenta en el cielo. Filipenses capítulo 4. Versículo 14. Versículo 10. Filipenses 4:10. Otra vez, otra ilustración bíblica, legal, de cómo tú haces tesoros en los cielos. Porque esa es la parte que no solemos ver. Cuando voy a la iglesia me dicen: tome su sobre, ponga sus diezmos, ponga sus ofrendas, ponga sus peticiones de oración. Y no se activa mi fe porque yo no lo estoy viendo cómo acontece en el mundo espiritual. De igual manera, el campesino pone la semilla en la tierra, la cubre con arena, pero él después no sabe lo que está pasando físicamente porque él no puede ver la semilla muriendo y creando, produciendo, pero está aconteciendo. Cuando él deposita la semilla en la tierra, él activa el ciclo de multiplicación. De igual manera, tú y yo activamos el ciclo de multiplicación en el reino de los cielos cuando honramos a Dios con nuestro diezmo y nuestras ofrendas, cuando tenemos misericordia para el prójimo, cuando obedecemos todas las leyes de Dios por amor a Dios, porque la prueba del amor es el deseo de complacer. Mi anhelo es obedecer a Dios, pero Dios, cuando yo le obedezco, Él me premia, Él me prospera, Él me multiplica, y esa ley espiritual se va a cumplir donde quiera que se aplique. Estamos entrando en un tiempo donde el mundo entrará en una crisis, y aquellos que tengan la revelación del reino de Dios, no solamente sobrevivirán, sino que serán de multiplicación, serán de bendición a otros. Es la gran cosecha de almas que va a acontecer en este tiempo, porque el mundo ignora las leyes de multiplicación del reino, las leyes de misericordia del reino, las leyes de provisión del reino, pero sí existen. Y cuando las descubrimos y comenzamos a aplicarlas, se nos multiplica a nosotros, se nos manifiesta a nosotros la cosecha. Pero no solamente la cosecha aquí ahora. Jesús dijo que cualquiera que dejare casa, posición por mí y el evangelio, no será sin recompensa en esta vida y en la vida por venir, la vida eterna. Hay garantía del reino de Dios, de provisión para los hijos de Dios cuando obedecemos sus leyes. Estamos viendo ahora cómo eso es real, cómo se acontece. Filipenses 4, versículo 10. Lo vimos ya en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Ahora en Hechos capítulo 10. Ahora estamos viendo en Filipenses 4, versículo 10. Este es el apóstol Pablo hablando otra vez. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol a los gentiles. Él es el embajador del reino de Dios. Él representa al reino de Dios. Apoyar al que representa al reino de Dios es apoyar al reino que él representa. ¿Estamos claros en eso? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
No es por palabras, sino por hecho. La prueba del amor es el deseo de complacer. No es cuánto yo le digo a Dios que yo lo amo, es cuánto yo le muestro a Dios que yo realmente lo amo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Note que él recalca el hecho de que esta gente tenía un corazón idóneo para el apóstol Pablo. El anhelo de ellos era que este hombre de Dios estuviera bien. Genuinamente, ellos lo amaban con amor agape, ellos anhelaban que él estuviese bien y cada vez que tuvieron la oportunidad hicieron algo al respecto, no solamente de deseo, sino de obra. No lo digo porque tenga escasez, diciendo, yo no estoy apelando a la penita, yo no estoy insinuando, how can I say that in Spanish? Yo no estoy manipulando vuestra motivación. Yo no estoy apelando a vuestra lástima. Yo no estoy pidiendo una ofrenda. No, yo estoy reconociendo que en vosotros está el amor agape para conmigo, embajador del reino de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. La iglesia de Jesús es la institución creada por Jesús y Él la sostiene. Si yo no honro a Dios con mis diezmos y mis ofrendas, Dios levantará otro y se le añadirá a su cuenta. Entendamos esto. Yo no estoy haciendo un favor a Dios. Yo no estoy haciendo un favor a los predicadores. Yo estoy obedeciendo a la ley, la instrucción de Dios, que dice, honra a Jehová con todos tus bienes, la primicia de todos tus frutos. Venga conmigo, deje su dedo aquí, Filipenses 4, venga conmigo a Proverbios capítulo 3. Porque esto es lo que Satanás no quiere que tú recuerdes, que cuando tú y yo obedecemos a Dios, estamos activando la ley de la provisión de Dios, del reino, garantizado sí o sí. En Salmo 91, Dios dice, Malaquías 3, Él dice que Él cerrará la boca del devorador por causa de nosotros. Quiere decir que hay un devorador, el cual crea escasez en la vida de los seres humanos, al cual Dios, solamente Dios, puede cerrar su boca. El único que puede cerrar la boca del devorador es Dios. Los hijos de desobediencia son afectados por el devorador. En Proverbios 3, versículo 9, Dios nos está diciendo, honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bienes y frutos lo incluye a todo. Y hay una recompensa por eso, una garantía de provisión para eso. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ok? 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos, ¿cuáles graneros? Tus graneros, con abundancia. La bendición de Dios, la que enriquece, no trae consigo dolor. Una vez más, porque ya vamos terminando. Si tú ya has hecho esto, si tú estás haciendo esto, regocíjate. Todos estos ejemplos que hemos visto te incluyen a ti. Regocíjate por tu porvenir, porque es garantizado en Dios. Dice la Biblia, yo era joven y ahora soy viejo y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. El reino de Dios respaldará su palabra sobre ti. Serás próspero donde otros son escasos. Prosperarás donde otros están fracasando. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo las leyes eternas del reino de Dios. Regocíjate tú y tu casa. No te aflijas. No mengues en honrar a Dios, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Moisés en el libro de Deuteronomio dice, Deuteronomio 28, y si propusieres en tu corazón obedecer a Jehová de todo tu corazón, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Así de intencional es Dios Dios está aquí. Así de intencional es Dios para aquellos que honran su palabra, que la obedecen. Dios se encarga de que sus bendiciones te sigan y te alcancen, hasta que sobreabunde, hasta que no tengas lugar donde recibirla, porque Dios ya sabe
que tu corazón es un corazón idóneo para con Él y por consecuencia con tu prójimo. Dios no tendrá que convencerte de ser misericordioso con tu prójimo. Dios no tendrá que convencerte de honrar a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. No, ya tú lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo porque lo estás haciendo, regocíjate. Levántate de tu silla o de tu cama, donde quiera que tú estés, y da una vueltecita por la fe. Da una vueltecita por la fe. Yo voy a dar una vueltecita aquí por la fe. Porque en esta casa estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Si viene la cosecha, viene la prosperidad garantizada del reino, nosotros representamos el reino aquí en la tierra. Imagínate la iglesia, los hijos de Dios, donde quiera que están los hijos de Dios en este último tiempo, operando en la revelación. La luz de Dios brillará sobre nosotros y la bendición y prosperidad de Dios fluirá de nosotros y podremos instruir a otros qué hacer para también ellos tener depósito en el cielo, donde la polilla nos pueda robar. No importa lo que la economía local esté haciendo, tú y yo dependemos de la economía del reino de Dios. De ahí viene nuestra provisión. Santiago capítulo 5 dice, toda buena dádiva y todo buen perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. En el cielo no hay escasez. Tu economía, mi economía está en el cielo. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Hoy esa revelación cae a ti. Continúo Filipenses 4. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Perdón? Filipenses 4, versículos 10 y 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ojo con eso. Cancelando, matando esta vaca sagrada de que Dios me quiere pobre. No, el apóstol Pablo nos está diciendo, sea vivir, ¿ok? Humildemente. Dios no hace sesión de personas. Dios no está buscando a los ricos solamente, Él está buscando a los seres humanos, ricos y pobres, ¿ok? Ricos y pobres. Pero con las leyes de Dios, tú y yo vamos a crear una economía de provisión siempre. Esa es la diferencia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está matando la vaca sagrada de que cualquiera que lea esta carta a los filipenses piense que el apóstol está apelando a su sentido de culpa. Oh, señores, vamos a tomar una ofrenda para el apóstol Pablo porque mira, está en necesidad. No, él abunda para que su motivación de ellos sea la correcta. De igual manera, Dios ha levantado esta predicación, este mensaje, para que tu motivación y la mía sea la correcta. Yo honro a Dios porque Él es mi todo. Yo honro a Dios porque Él es mi todo. Él es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo lo que yo soy y tengo, lo que he de ser y tener. Él es dueño de toda la creación. Su nombre es Adonai, creador. Por eso yo lo honro, porque Él es soberano. Yo reconozco la soberanía de Dios cuando lo honro a Él, porque lo honro a Él. Lo honro porque Él lo es. Esa es la motivación correcta. Esa es la única motivación por la cual yo honramos a Dios, porque lo amamos. Él nos salvó, Él nos creó, Él nos sostiene. Él tiene un plan de salvación y redención eterna para toda la creación. Por su personalidad, Dios es digno de ser adorado. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Tesoros en los cielos, esos depósitos fueron recibidos en el cielo. Cada depósito que ellos hicieron para el apóstol Pablo, representando la iglesia de Dios, representando el reino de Dios, fueron recibidos en el cielo. Haceros tesoros en los cielos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta. Otra vez, la revelación de Jesús, haceros tesoros en los cielos, que sea abundado en tu cuenta. Hay una cuenta de banco en el cielo que tiene tu nombre. Y cada obra de honra a Dios en sus leyes añade a esa cuenta. Tesoro donde el ladrón no puede robar. Satanás no puede robar ese tesoro porque está en los cielos. La polilla no lo puede destruir porque está en los cielos. ¿Y qué pasa cuando tú y yo tenemos un depósito en un banco? Tenemos derecho legal de tomar la ATM o ATH, como dicen en Puerto Rico, ATM card, ¿ok? Y ponerla y va a salir porque hay un depósito. Yo estoy haciendo un withdraw de ese depósito. Algunos de nosotros estamos buscando withdraw, pero no hay depósitos. Pero eso cambia hoy en el nombre de Jesús, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Dios te dará una semilla sobrenatural con la cual tú puedas reactivar la provisión del reino de Dios sobre tu vida y lo vas a poder enseñar a otros. No es que busque dádivas, sino que busco que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por ende, mi Dios, igual que los dos siervos, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido muy fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en mi descanso. Pablo dice, versículo 19, mi Dios pues suplirá, una garantía del reino de Dios. Mi Dios pues, por consecuencia de todo lo establecido en los versículos anteriores, por causa de tu obediencia a la palabra de Dios, de honrarlo a Él con sus diezmos y sus ofrendas a través de sus ministros, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De acuerdo a la cuenta de banco de Dios será la provisión que tú recibirás. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay escasez. Abundante es para con Dios. Llave para una vida abundante y con propósito. Espero que este mensaje te haya edificado, te haya ayudado a sacar dudas. ¿Qué pasa con los diezmos, con las ofrendas? Eso se refiere al Antiguo Testamento. No es necesario de hallar más diezmos y ofrendas. No es necesario honrar la casa de Dios. No es necesario ser cuidadoso con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados, con los extranjeros. Todo eso es afirmativo en Cristo Jesús. Sí es afirmativo, sí se refiere a hoy, sí es necesario porque Él todavía hoy es soberano. Voy a pedir al apóstol Amelia que ore para que esta palabra te haya llegado, que haya sido un bálsamo de gozo para ti. Tú que has honrado a Dios y sigues honrando a Dios con tu diezmo y tus ofrendas, con tu servicio a la iglesia de Dios local, a los necesitados. Esto es intencionado a afirmarte a ti, tú que vienes ya haciendo estas cosas, y animarte a ti si en algún momento la has dejado de hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre, donde por tu palabra, en cada versículo, Señor, entendemos lo que es la siembra y la cosecha, Señor, de aquello que tú nos das, Señor, porque de lo recibido podemos dar, Señor. Por lo tanto, Señor, sigue dándonos revelación sobre la siembra, Señor, y en esa tierra fértil, Señor, donde tú nos indicas hacer la siembra, Padre. Yo te doy gracias por esta palabra que nos abre los ojos, nos da el entendimiento, nos enseña y quita todo aquello que es mentira, Señor, y pone lo que es tu palabra, que es la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a aquellos hermanos y hermanas que sois fieles a este ministerio, sois fieles a Dios, apoyando la visión que Dios nos ha dado como ministerio. Muchísimas gracias, bendiciones. Compartir este mensaje en vuestras redes sociales. Hasta la próxima vez, compártalo en sus redes sociales. Hasta la próxima vez, bendiciones. Feliz Día de los Padres.